Los vicios son demonios escondidos en las sombras de nuestra naturaleza. Son aquellos impulsos que nos seducen con la promesa de placeres fugaces, pero a menudo nos encadenan con consecuencias duraderas. Son los susurros que nos tientan en momentos de debilidad, las elecciones que parecen triviales, hasta que tejen una red compleja que puede atrapar a un alma desprevenida en su tela. Cada vicio comienza con un hilo delicado, casi imperceptible, pero con cada indulgencia, ese hilo se convierte en una cuerda, y esa cuerda en cadenas que pueden arrastrar hacia el abismo incluso a los seres más fuertes. Esta es la paradoja del vicio. Lo que comienza como una búsqueda de libertad puede terminar en una prisión de nuestra propia creación. Sumérgete conmigo en este video en la exploración de estos males. Esto es 5 hechos vicios. Primero, de altares a ruinas. Desde los albores de la humanidad, los vicios han caminado de la mano con nosotros, desde los rituales más sagrados hasta los momentos más oscuros de nuestra historia. No solo han sido testigos de nuestra evolución, sino actores en el drama de civilizaciones enteras. Al principio, eran el puente entre lo terrenal y lo divino, medios para comunicarnos con los dioses, ofreciéndoles tabaco y alcohol en altares adornados, creyendo que estos humos y líquidos podían llevar nuestras plegarias hacia los cielos. Pero esta comunión divina se transformó con el tiempo en una dualidad más sombría. Tomemos, por ejemplo, el catastrófico episodio de la matanza del general Clito por un Alejandro Magno embriagado. En un arrebato de ira exacerbado por el vino, Alejandro, el conquistador de imperios, se convirtió en un hombre quebrado por el remordimiento, demostrando cómo incluso los más grandes pueden caer presa de estos vicios. Estos vicios, que alguna vez nos conectaron con lo sagrado, se convirtieron así en un enemigo común, capaz de derribar a los poderosos, debilitar ejércitos y llevar a imperios enteros al borde de la ruina. A través de los siglos hemos visto esta historia repetirse una y otra vez, un recordatorio constante de que, en la batalla contra nuestros propios excesos, a menudo encontramos nuestro adversario más formidable. Esta es la esencia de nuestro viaje a través de los vicios comunes. Una exploración no solo de su origen y su impacto, sino también de su papel como el eterno antagonista dentro de la narrativa humana. A través de la historia, los vicios han sido tanto una herramienta para alcanzar la divinidad como una cadena que nos arrastra hacia la decadencia. Segundo, ecos en la mente y la sociedad. El impacto de los vicios. La huella de los vicios en nuestra sociedad y en la psique individual es profunda y compleja. Estudios muestran vínculos directos entre el abuso de sustancias como el fentanilo y un aumento en crímenes, desempleo y desintegración familiar. Este opioide sintético, diseñado como un potente analgésico, se ha convertido en el epicentro de una crisis que destaca la peligrosa pendiente de la adicción. Por ejemplo, la crisis del fentanilo en Estados Unidos ilustra cómo el abuso de una sustancia inicialmente medicinal puede desencadenar un efecto dominó: clínicas de rehabilitación desbordadas, sistemas judiciales saturados y un aumento alarmante en la tasa de mortalidad por sobredosis. Cada caso es un relato de oportunidades perdidas, de potencial humano desvanecido bajo el peso del vicio. El impacto de los vicios en nuestra salud mental es un terreno complejo y multifacético. Más allá de las consecuencias físicas directas, la dependencia de sustancias o comportamientos adictivos sumerge a muchos en una espiral de ansiedad y depresión, exacerbando estos trastornos y a menudo llevando al individuo a un estado de aislamiento crónico. Este aislamiento no solo deteriora las relaciones personales y familiares, sino que también erosiona la conexión con la comunidad, creando barreras invisibles pero palpables. Estos ciclos viciosos de adicción y aislamiento socavan nuestra capacidad para funcionar y prosperar como individuos y, por extensión, debilitan el tejido social que nos une. Cada historia de lucha contra los vicios es un reflejo de un desafío más amplio que enfrenta nuestra sociedad, resaltando la necesidad urgente de abordar no solo las manifestaciones físicas de la adicción, sino también sus profundas repercusiones psicológicas y sociales. Este es un llamado a la reflexión y a la acción. Comparte tus experiencias y tus ideas sobre cómo podemos construir una comunidad más resiliente frente a la adversidad de los vicios.
Juntos podemos buscar soluciones que no solo alivien el síntoma, sino que curen la raíz del problema, y no te olvides de suscribirte y regalarme un maravilloso like. Tercero, la paradoja del placer. En la odisea humana en busca de la felicidad, los vicios ocupan un capítulo contradictorio. Se nos presenta una paradoja intrigante. Aquellos comportamientos o sustancias que en ciertos contextos prometen placer y alegría, en otros se revelan como fuentes de sufrimiento y desolación. Este fenómeno refleja la complejidad de nuestra relación con el placer y cómo, en la búsqueda de la felicidad, a menudo nos encontramos danzando en los bordes del doble filo de los vicios. Consideremos el vino, celebrado en muchas culturas como un símbolo de comunión y alegría. En el contexto de una cena familiar o una celebración, simboliza unión y festividad. Sin embargo, cuando el consumo se convierte en abuso, el mismo vino puede ser el precursor de la ruina personal y familiar. O tomemos la tecnología moderna, específicamente las redes sociales, diseñadas para conectar personas. En su mejor versión, nos permiten compartir momentos y mantener lazos a través de distancias vastas. No obstante, su uso excesivo a menudo nos sumerge en un ciclo de comparación y disconformidad con nuestra propia vida, desviándonos de la felicidad auténtica. Esta paradoja del placer nos invita a reflexionar sobre la naturaleza efímera del contento encontrado en los vicios. ¿Es posible que, en nuestra búsqueda de alegría rápida y fácil, estemos perdiendo de vista las fuentes más duraderas y significativas de felicidad? Cuarto, la visión de la filosofía sobre los vicios. A lo largo de la historia, la filosofía ha servido como un faro que ilumina los rincones más oscuros de la existencia humana, incluidos nuestros vicios. Cada corriente filosófica ofrece una ventana única a la comprensión de estos impulsos, tratando de desentrañar la tela compleja de nuestra moralidad y ética. Los estoicos, por ejemplo, nos enseñan la importancia de la autodisciplina y el control sobre los deseos y pasiones. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, reflexiona: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, un recordatorio de que el dominio sobre nuestros vicios comienza en la mente. Por otro lado, Aristóteles nos habla del término medio, la virtud entre dos extremos. En su Ética a Nicómaco, argumenta que la virtud reside en encontrar el equilibrio, sugiriendo que incluso en nuestros vicios puede haber un camino hacia la moderación y la sabiduría. Mientras tanto, los filósofos existencialistas como Jean-Paul Sartre enfatizan la libertad individual y la responsabilidad sobre nuestras elecciones. Sartre nos desafía a reconocer que en la raíz de nuestros vicios se encuentra nuestra libertad para elegir de otra manera, proclamando que estamos condenados a ser libres. Estas perspectivas filosóficas nos invitan a una introspección más profunda sobre los vicios. No son simplemente hábitos que erradicar, sino espejos que reflejan nuestras luchas internas, nuestra búsqueda de significado y nuestra capacidad para elegir un camino diferente. Al explorar estas interpretaciones, nos acercamos a entender que los vicios, más que meros obstáculos, son oportunidades para el crecimiento personal y la autoindagación. Quinto, de la sombra a la luz, superando los vicios. Desde la oscuridad que envuelve el mundo de los vicios, emerge una verdad innegable, la posibilidad de redención y renacimiento. Esta luz al final del túnel se personifica en la extraordinaria historia de Robert Downey Jr., cuya travesía desde las profundidades de la adicción hasta la cúspide del éxito en Hollywood es un testimonio poderoso del espíritu humano. En sus días más oscuros, Downey Jr. se vio atrapado en un ciclo destructivo de drogadicción y problemas legales que amenazaron con descarrilar no solo su carrera, sino su vida. Arrestos, rehabilitaciones fallidas y titulares escandalosos parecían sellar el destino de este talentoso actor en un pozo sin fondo de desesperación y pérdida. Sin embargo, la historia de Downey no termina en la oscuridad. A través de una inquebrantable determinación, el apoyo incondicional de amigos, familia y profesionales, y un compromiso férreo con su recuperación, logró lo que muchos consideraban imposible. Su regreso triunfal al cine, culminando en roles icónicos que lo catapultaron a una fama global sin precedentes, es un claro ejemplo de que, sin importar cuán profundo sea el abismo de los vicios, siempre hay un camino de vuelta.
La clave para superar los vicios radica en la aceptación, la búsqueda de ayuda, la paciencia con uno mismo y la perseverancia a través de los desafíos. La recuperación de Downey nos enseña que transformar nuestra vida es posible, con esfuerzo, apoyo y la creencia en la posibilidad de cambio. Su historia es una llamada a todos aquellos atrapados en la lucha contra sus propios demonios, un recordatorio vibrante de que salir de ese pozo de miseria no es solo un sueño, es una realidad alcanzable para aquellos dispuestos a dar el primer paso hacia la luz. A lo largo de este viaje por 5 hechos vicios, hemos desentrañado las sombras que los vicios proyectan sobre nuestra esencia y sociedad. Desde la historia ancestral hasta las luchas contemporáneas, desde las reflexiones filosóficas hasta las historias de superación personal, cada relato nos ha revelado que, aunque los vicios pueden ser oscuros compañeros en nuestro camino, también son maestros que nos invitan a buscar la luz. La transformación de Robert Downey Jr. simboliza no solo una victoria personal, sino también un mensaje universal. La redención está al alcance de todos. Con determinación, apoyo y voluntad, podemos transitar de la sombra a la luz, superando las cadenas que nos atan. Este video es un recordatorio de que, en la comunidad y la unión, encontramos nuestra fuerza más grande. Juntos, no hay abismo demasiado profundo que no podamos superar, ni sombra tan oscura que no podamos iluminar. Recuerda, juntos podemos mucho, solos muy poco.